Ok, estamos ya grabando, perfecto. Listo, estamos grabando. Entonces vamos a arrancar este video. Vamos nosotros en este video a continuar con nuestras sesiones de el capítulo 3 del libro de Hamilton, ¿no? Recuerden que estamos abordando ahora la cuestión de la estacionariedad y la ergodicidad. De hecho, la clase pasada nos concentramos en la discusión de la estacionalidad. Es el tema que nos mantuvo en análisis la sesión anterior, ¿no? Entonces, solo para efectos de recordar, sí, solo para efectos de recordar, eh, como todas las clases, ¿no? Recordemos un poco qué fue lo que vimos la clase pasada. Nosotros la sesión anterior habíamos hablado del concepto de estacionalidad débil o estacionalidad en covarianza, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que una serie temporal es débilmente estacionaria, ¿sí? ¿Cuándo? En definitiva, cuando la esperanza, la varianza y la covarianza de esta serie son constantes para todo tiempo, ¿sí? Es decir, nosotros cuando sacamos, por ejemplo, la esperanza de una serie temporal y vemos que la esperanza de esta serie temporal no depende del tiempo, ni tampoco su varianza, ni tampoco su covarianza, entonces podemos decir que la serie temporal es débilmente estacionaria, ¿sí? Esta condición de que una serie sea débilmente estacionaria o estacionaria en covarianza, o a veces simplemente se le dice estacionaria también, ¿no? O sea, de hecho, escribámoslo, ¿no? Pongamos entre paréntesis el débilmente, porque muchas veces solo se dice estacionaria, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos una serie débilmente estacionaria, no nos preocupa entonces el periodo de tiempo en el cual nosotros obtenemos estos indicadores de la serie temporal. Podemos obtener estos indicadores en un tiempo uno, tiempo 2, en el último periodo, da lo mismo, ¿no? Es indiferente, ¿sí? De hecho, es tan indiferente el periodo de tiempo en el cual nosotros podemos obtener estos indicadores, que en el caso particular de las autocovarianzas, ¿sí? Surgen algunas propiedades particulares, ¿ya? Por ejemplo, la covarianza entre YT y YT menos J cuando la serie es estacionaria es igual a calcular la covarianza entre YT y YT más J, ¿sí? O sea, en pocas palabras, me da lo mismo que la covarianza se calcule hacia atrás o la autocovarianza se calcule hacia adelante. No es muy común sacar autocovarianzas hacia adelante, pero a veces puede ser útil. Entonces, en ambos casos, ¿qué es lo que me interesa? La distancia temporal J. ¿Sí? Aquí recuerden que la distancia era menos J, ¿sí? Pero a la final es lo mismo, ¿sí? Entonces aquí tenemos la autocovarianza en J, la autocovarianza en menos J, que es lo mismo. O sea, lo que importa es la distancia temporal. A su vez, podemos cambiar el t por un t más tau, por ejemplo, en donde vemos que igual tenemos t más tau y t más tau menos j, la distancia temporal sigue siendo j, o sigue siendo menos j, pero a la final, cuando tenemos un proceso estacionario, la autocovarianza va a ser la misma, ¿sí? Porque lo único que importa es la distancia temporal en valor absoluto, ¿ya? ¿Por qué se da eso, no? Tal vez esto falta un poco reforzar la idea un poco más. Pensemos en una serie temporal cualquiera, ¿no? Tenemos aquí el tiempo y tenemos aquí la serie temporal. Entonces, la propiedad de estacionalidad hace que la serie temporal tenga una media constante, primeramente en el tiempo. Entonces, esta podemos pensar que es la esperanza de la serie temporal, pero es constante. O sea, sin importar el periodo de tiempo, siempre tengo la misma media. A su vez, estamos diciendo que la varianza de esta serie es igualmente constante. Entonces, recuerden que la varianza puede interpretarse como una suerte de franjas, dos, cuatro, más o menos, ¿no? Franjas que están alrededor, fluctuando alrededor de la media, ¿no? Dos, cuatro. Entonces podemos pensar que la serie temporal tiene una fluctuación, ¿sí? Tiene una fluctuación, o sea, es aleatoria, ¿no? Recuerden que la serie temporal va a tener un componente aleatorio. Pensemos en la serie temporal que analizamos la clase pasada.
yt igual phi1, yt menos 1, más wt, ¿sí? Siendo wt igual a una constante más epsilon t, y siendo epsilon t ruido blanco gaussiano, 0 sigma cuadrado. Y como bien había mencionado uno de nuestros colegas, con la propiedad de que el valor absoluto de phi1 sea menor a 1, por tanto, considerando un yt estable, ¿sí? Y que de hecho va a ser estacionario. Bueno, estamos asumiendo estacionalidad ahorita, ¿no? Mejor digamos yt estable y se asume estacionario. Más adelante veremos que en efecto esto es la propiedad que garantiza la estacionalidad, pero por el momento vamos a decir y se asume. ¿Ya? Entonces, si hacemos un poco de memoria de lo que vimos la clase pasada, la esperanza de esta serie salía constante sobre 1 menos phi 1, ¿sí? En cambio, la varianza, ¿sí? Que estaría haciendo que esta serie fluctúe, ¿ya? Más o menos nos permite decir que la serie tiene una fluctuación más o menos estable alrededor de ciertas franjas, ¿sí? Entonces, estas franjas van a depender, no son iguales, ¿no? Pero van a depender ¿de qué? Entonces, estas van a depender en cambio de la varianza de YT, que esto le llamamos gamma cero, pero gamma cero sin T. ¿Por qué? Porque las franjas se mantienen constantes en todo el periodo de tiempo, ¿sí? No están fluctuando, no es que hay ciertos periodos en donde la serie fluctúa más o fluctúa menos. Si no me equivoco, esta debe ser sigma al cuadrado sobre 1 menos phi 1 cuadrado. Verificamos, ¿no? Tengo aquí los apuntes, permítanme borrar esto. Los apuntes de la clase anterior, solo para verificar, ¿no? Entonces, esto de hecho era el ejemplo 9, que ya es la lámina, ya la he creado, ¿no? Entonces ahí está la media, sí, ahí está, sigma al cuadrado sobre 1 menos phi 1 al cuadrado, ¿ya? Entonces tenemos la varianza, y aquí dentro va a estar la serie temporal, ¿ya? Ahora, la serie temporal va a mostrar cierto comportamiento estable en el tiempo, ¿ya? No es muy fácil de identificar, no es muy fácil de ver, ¿sí? De hecho, yo tengo aquí, para no estarnos inventando nada, yo tengo aquí una plantilla en donde podemos ver, eh, ya, aquí tenemos una ecuación en diferencia de primer orden, ¿ya? Está una ecuación en diferencia de primer orden. Esta ecuación en diferencia de primer orden, aquí yo puedo ir jugando con los diferentes valores. Por ejemplo, phi1 voy a poner 0,5, que la constante sea 1, que el sigma sea 1, ¿sí? Constante 1, desviación estándar del ruido blanco 1, y necesitamos darle un y inicial, que igual le pongo 1. Puede ser cualquier otro valor, no importa, ¿ya? Esta plantilla ya la hemos visto también, ¿no? O sea, no es novedad. Entonces aquí están los diferentes valores para Y, ¿de acuerdo? Diferentes simulaciones. Entonces vamos a tomar cualquier simulación. Voy a tomar la primera simulación, ¿ya? Tomemos la primera simulación y hagamos una gráfica, ¿ya? Entonces esta es una serie temporal o sea, es exactamente la serie temporal que estamos analizando, ¿no? Veamos si le hacemos una pequeña simulación. Ya. Me voy a llevar esta gráfica, creo que es más práctico que lo que estaba dibujando yo. Entonces, permítanme un segundito, voy a borrar nomás esto. Voy a borrar porque voy a llevarme mejor la gráfica simulada, o sea, realmente un proceso como que nace de una simulación, ¿no? Que es algo ya mucho más creíble, ¿no? Porque si no, solo hacer la gráfica manual a veces no convence. Entonces me llevo esta gráfica, ¿no? Repito, esta gráfica nace de una simulación, ¿sí? Ya. Entonces, notemos lo siguiente en esta serie temporal. Esta es una serie temporal que cumple con todas las características que estamos diciendo, ¿no? Es una serie temporal que tiene este comportamiento de ecuación en diferencia de primer orden, ¿ya? Y donde sabemos que, bueno, la media tiene este comportamiento un poco peculiar, ¿no? O tenía este comportamiento un poco peculiar. Ahora nosotros sabemos que si el phi 1 es menor a 0,5,
¿sí? Va a ser estacionario. Y entonces yo podría sacar la media general, no la media mu. Segundo, una vez. Entonces la media mu. Entonces, ¿qué hemos dicho con la media mu? Obviamente que esto solo va a funcionar si la serie es estacionaria. Si no es estacionaria, no va a funcionar. Pero si es que es estacionaria, entonces yo puedo decir que la media mu, ya genérica, ¿no? O sea, para cualquier periodo de tiempo, se esperaría que sea igual a C sobre uno menos phi 1. C igual, U mu igual a C sobre uno menos phi 1. Entonces sería más C sobre uno menos phi 1. 2. Que de hecho, si se fijan, es la media hacia la que converge esta serie temporal a medida que nosotros aplicábamos este resultado en donde la media dependía del periodo anterior. ¿Se acuerdan que sacamos nosotros esto? Pero bueno, cuando phi 1, perdón, es menor a 1 en valor absoluto, resulta ser que esto termina convergiendo a la media 2 que nace de esta fórmula, ¿sí? Entonces, en definitiva, yo ya sé que la media es 2, ¿sí? Y si se fijan, más o menos, no es perfecto, obviamente, porque hay un elemento aleatorio que es el ruido blanco, ¿no? Que mueve a la serie. Pero más o menos, ¿qué es lo que podemos notar? Podemos notar que esta serie, sí, está fluctuando alrededor de una media estable, ¿sí? Que es el 2. Sí, en este caso es la media es 2. Vemos también que, si bien es cierto, la serie temporal está con una aleatoriedad, pero más o menos cae dentro de ciertos rangos. Disculpe, cae dentro de ciertos rangos, aunque es claro que estos rangos pueden tener cierta fluctuación, ¿no? Pero más o menos, ¿no? De hecho, veamos, bueno, más o menos, ¿no? Podríamos tomar estos rangos. Ujú, ujú. Ya, entonces, ¿qué vemos? Que la serie temporal fluctúa, ¿sí? Fluctúa alrededor de una media, fluctúa con una variabilidad que más o menos se puede considerar estable. De hecho, esta es la fórmula de la variabilidad. O sea, yo podría en pocas palabras sacar también la varianza. Entonces estaría aquí sacando gamma cero. Veamos, yo creo que sí hay gamma en estos símbolos. Gamma. No, Y. No, un segundito. Arriba. Gamma. Cerrar. Entonces, gamma cero, ¿no? Gamma cero, recuerden que va a ser la varianza. Pero nosotros tenemos una fórmula para la varianza para este tipo de modelos. Ya lo sacamos la clase anterior, entonces, ¿cuál es esa fórmula? Ahora ya tenemos para la media, ¿no? Para mu. La varianza nos había quedado gamma cero. Sí. Cada vez más nos vamos a acostumbrar a usar solamente los símbolos mu, gamma cero y todo, ¿no? Para no estar poniendo a cada rato varianza ni cosa por el estilo, ¿no? Sigma al cuadrado. Ah, al cuadrado sobre y 1 al cuadrado. Entonces, aquí podríamos hacer, bueno, podemos aplicar esa fórmula, ¿no? Entonces, esto sería más sigma al cuadrado. Entonces sería sigma al cuadrado dividido para 1 menos phi 1 al cuadrado. Ya. Esa es la varianza, 1,33. Sí, o sea, la varianza de esta serie temporal converge a 1,33. Entonces, ¿qué es ese 1,33? Ese 1,33 me está diciendo más o menos el número. Bueno, si sacamos la raíz de esto,
Tal vez eso sería lo más oportuno. Sacamos la raíz, me va a dar la desviación estándar, ¿no? Ya, 1,15. Es más fácil de interpretar la desviación estándar, ¿no? Entonces, la desviación estándar me dice que es 1,15. Entonces, 1,15, 2,5, más o menos, ¿no? O sea, como que alrededor de 2,5 está fluctuando la serie, ¿no? Entonces, no ha sido en 2, más o menos, ¿no? Yo al menos suelo tomar unas dos desviaciones estándar como referente. Entonces, más o menos es como que estuviéramos fluctuando, más o menos, ¿no? Alrededor del 2,5. Más o menos, ¿no? Ya. Pero bueno, el caso es que la varianza es estable, o sea, no es que de repente la serie va a empezar a variar más o va a empezar a variar menos, sino que la varianza es estable. Ya, entonces eso es la idea de la varianza. Ahora, aparte de eso, tenemos conocimiento de la autocovarianza, ¿sí? O sea, sabemos nosotros que en esta serie la covarianza entre YT y YT menos J, habíamos dicho que esto de aquí va a ser igual a un gamma J, y esto es igual al multiplicador dinámico psi sub J por gamma cero, ¿sí? Donde psi sub J, recuerden que es el multiplicador dinámico, que en este caso es igual a phi 1 a la J, ¿sí? El multiplicador dinámico. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Esto, en cambio, me está diciendo que hay cierto vínculo entre el presente y el pasado, ¿sí? Cierto vínculo entre el presente y el pasado que depende del multiplicador dinámico. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, una distancia de, digamos, ¿no? De aquí acá, más o menos, ¿sí? Pueden notar que, obviamente que hay aleatoriedad, ¿no? O sea, no es perfecto, pero más o menos hay un patrón. O sea, valores altos son acompañados de valores altos, al menos dentro de un periodo de tiempo. Luego podemos ver que hay otro patrón, más o menos valores bajos son acompañados con valores bajos más o menos, ¿no? Igualmente dentro de un determinado periodo. A veces esto puede durar un poco más, a veces un poco menos, pero el caso es que se puede notar cierto patrón, ¿ya? O sea, ustedes más o menos pueden identificar, con amarillo mejor, podemos notar que como que hay cierto patrón, ¿no? Patrón bastante aleatorio, obviamente, pero no es ruido blanco, ¿sí? ¿Cuándo se va a parecer esto a ruido blanco? Esto se va a parecer a ruido blanco cuando le hagamos que el phi sea cero. Cuando phi sea igual a cero, esta serie va a verse como ruido blanco. Entonces, si ven que el ruido blanco no permite identificar patrón, o si hay algún patrón es totalmente aleatorio, ¿sí? Eso pasa cuando el phi es cero. Entonces es totalmente ruido blanco. Sin embargo, nosotros no queremos que sea ruido blanco, ¿no? Porque el ruido blanco es aburrido. Queremos que sea este componente en donde ya hay cierto patrón, ¿sí? Vean aquí, por ejemplo, ¿no? Como sube, como que se mantiene, baja, y así, ¿no? O sea, obviamente, repito, no es un patrón perfecto, ¿no? No es un patrón perfecto, está afectado por la aleatoriedad, pero más o menos se puede notar o pensar en ese patrón. Entonces, eso en cambio viene de la covarianza, ¿sí? O sea, esta posibilidad de que ya empiecen a surgir patrones viene de la covarianza, ¿sí? Pero son patrones más o menos estables. Más o menos, ¿no? Ya más adelante veremos herramientas más adecuadas para poder entender sobre todo la autocovarianza. Ese es uno de los temas que más nos van a interesar, ¿no? Entender la autocovarianza. Por el momento, solamente quedemos con la idea de que la autocovarianza se va a reflejar como un patrón relativamente estable en el tiempo, ¿sí? Que hace que esta serie ya no sea como un ruido blanco, ¿sí? Incluso más adelante ya le vamos a poner un nombre a este modelo, ¿sí? Pero si quieren, nos adelantamos un poco. Este modelo es ya uno, o sea, ya se le podría poner un nombre. Este es un modelo autorregresivo. Modelo autorregresivo de primer orden. A veces también llamado AR1. ¿Sí? O sea, en realidad ya hemos estudiado prácticamente lo que es un modelo AR1, un modelo autorregresivo de primer orden, pero más formalmente ya lo vamos a presentar más adelante, ¿no? Pero esta es la idea.
Entonces vemos que si es que es estacionario, ¿no? AR1 estacionario, ¿no? Estacionario. Entonces, ¿cuál es la idea? Esperanza más o menos, bueno, no es más o menos, esperanza estable, para la volatilidad estable y por tanto varianza estable, y cierto patrón temporal que va a ser más o menos estable, pero que obviamente no se puede estudiar así, ¿no? O sea, como estoy haciendo ahorita es solamente para ganar intuición. Más adelante veremos ya formalmente qué herramientas tenemos para poder identificar si realmente existe o no este patrón en la autocovarianza, ¿no? Pero esta es la idea, ¿sí? Esta es la idea del proceso autorregresivo. Entonces, básicamente esa es, por tanto, la noción de una serie estacionaria. Media constante, varianza constante, covarianza constante para diferentes periodos de tiempo J. Ahora, ojo, la covarianza va a ser constante en el tiempo, pero obviamente la covarianza, la autocovarianza de YT y YT menos J va a ser claramente distinta a la covarianza entre YT y un YT menos J menos 1, digamos. ¿Por qué? Porque las distancias temporales son distintas. Aquí la distancia temporal es J, aquí la distancia temporal es J más 1. O sea, en pocas palabras, el 1 es gamma J, que obviamente debe ser distinto a gamma J más 1. ¿Sí? Es decir, en el caso de la autocovarianza, lo que no afecta es el tiempo en el que se mide, pero la distancia temporal sí cambia. ¿Sí? Y si no, solamente veamos este ejemplo. En este ejemplo estamos diciendo que la covarianza, ¿sí? En este modelito autorregresivo, a ver, quiero llevarme este punto para acá. Ya. Entonces esta covarianza, que por cierto de una vez es lo mismo que poner si uno a la j gamma 0, siendo este multiplicador dinámico, esta covarianza obviamente que va a ser distinta dependiendo de j, porque si cambia j, vean qué sucede. El gamma 1 va a cambiar, porque está elevado a la j. Entonces, mientras más distancia hay, ¿sí? Entre las observaciones, el j va a ser más alto. Aquí incluso ustedes pueden entender por qué necesitamos que el phi 1 sea menor a 1 en valor absoluto. Porque recuerden, la covarianza me dice cuál es el vínculo lineal entre el presente y el pasado, ¿ya? Por interpretarle de alguna forma a la autocovarianza. Si la autocovarianza en este tipo de ecuación depende del multiplicador dinámico, entonces, ¿qué sucede si mi multiplicador dinámico fuera con un phi mayor a 1 en valor absoluto? Nosotros ya sabemos eso. Si phi fuera mayor a 1 en valor absoluto, phi 1 a la j va a crecer y crecer y crecer cada vez más, cada vez que j sea más alto. O sea que el impacto o el vínculo entre el pasado y el presente va a ser cada vez más alto, lo cual no tiene sentido. ¿Qué es lo que buscaríamos? Al revés, que mientras más lejano esté el presente del pasado, el impacto o el vínculo del pasado al presente sea cada vez menor. Entonces, por eso es que tiene sentido que el phi 1 sea menor a 1, porque entonces el vínculo entre el pasado y el presente va a ser cada vez más bajo mientras más me alejo. Piensen, en el caso del PIB o de alguna variable económica, ¿cuánto será el vínculo que yo puedo esperar, por ejemplo, entre el 2021 y el 2020? Un vínculo fuerte, obviamente. Pero ¿cuál será el vínculo entre el 2021 y el 1980? Obviamente que debería ser un vínculo más bajo, o peor, el vínculo entre el 2021 y el año 60, 1960, debe ser mucho más bajo, casi cero incluso. Entonces, ¿qué pasa? Que eso solo se va a lograr mientras el phi 1 sea menor a 1 en valor absoluto. En cambio, si el phi 1 es mayor, ¿qué va a suceder? Que mientras más lejano esté, esto va a tener un impacto más grande, lo cual económicamente no tiene sentido, tal vez excepto con ciertas variables peculiares y a corto plazo, como la hiperinflación. Tal vez la hiperinflación tenga sentido de que sea inestable a corto plazo. A largo plazo no, es imposible. Pero a corto plazo sí podría tener sentido, ¿no? Ok, entonces esa es la idea de una serie estacionaria. Es una serie que muestra una regularidad bastante importante que nos da ya cierto poder incluso predictivo, ¿no? Entonces, bueno, habíamos visto algunos ejemplos de series estacionarias, como esta de aquí, la y igual a una constante más ruido blanco gaussiano, ¿sí? En vez de ponerle normal, le voy a poner ruido blanco gaussiano mejor. Ustedes ya saben qué significa. Normal, esperanza cero, varianza constante, autocovarianza cero. ¿Para qué darle más vueltas? Entonces aquí vemos que en una serie estacionaria se cumple la característica muy particular
de que sin importar en qué periodo de tiempo yo haga, por ejemplo, simulaciones, ¿sí? De esta serie, las simulaciones siempre van a converger a los valores esperados teóricos, ¿no? Por ejemplo, y al mismo valor, ¿no? Por ejemplo, aquí están las esperanzas. La media, por decirles, siempre converge, incluso si se mide o se simula para un t igual 5, t igual 10 o t igual 27, con el aumento de las simulaciones, todas las medias terminan convergiendo a un mismo valor, a la media mu. Varianza igual, la varianza converge a un mismo valor, sea que se mide en t igual 5, t igual 10 o t igual 27. Y las covarianzas, lo mismo, ¿no? Todas convergen en este caso a cero. Entonces, este era un ejemplo de una serie estacionaria. Teníamos un ejemplo también de una serie no estacionaria. ¿Cuál era este ejemplo? El de una tendencia temporal. Una serie que tiene una tendencia temporal más ruido blanco, ¿qué sucede? La media no es estable. La media va a crecer con el tiempo. ¿Sí? Entonces aquí pueden ver que cuando sacamos la media para t igual 5, converge a un valor. Cuando sacamos la media para t igual 10, converge a otro valor. Y cuando teníamos una media de para t igual 27, converge a otro valor más alto todavía. Esto ya lo vimos la clase pasada, ¿no? Por eso es que estoy pasando rápido. Entonces, ¿qué sucede? La media de esta serie va creciendo con el tiempo y eso hace que ya no sea débilmente estacionaria, ¿sí? De hecho, si vamos a nuestras simulaciones, vamos un momentito a la tendencia más ruido blanco gaussiano, ¿sí? Aquí está la serie, tendencia más ruido blanco. Y si nosotros hacemos la gráfica de esta serie de la tendencia más ruido blanco, ¿qué nos va a salir? Esta ya la hemos graficado incluso en su momento. Entonces, miren esto. Aquí ustedes pueden ver claramente que esta serie no tiene una media. ¿Cuál es la media de esta serie? La media va creciendo. ¿Sí? De hecho, la serie, como ustedes pueden notar, va fluctuando alrededor de una tendencia. Esa tendencia es beta T. Entonces, ¿qué sucede? Que no hay una media estable. Ahora, algo que sí hay es una varianza estable, porque si notan que pese a todo, la variabilidad de la serie está relativamente estable, pero está estable alrededor de la tendencia. Entonces uno podría decir, ¿no será que la serie es estacionaria si le quito la tendencia? Entonces ahí obviamente ya veremos más adelante que sí, ¿no? O sea, si ustedes le quitan la tendencia temporal, ahí van a tener una serie estacionaria. Al menos eso es lo que me sugiere la visión, ¿no? O sea, visualmente. Pero mientras no quite yo esta tendencia, esta serie como tal no es estacionaria, porque vean la diferencia. Una serie estacionaria tiene la media constante y no es que está creciendo sostenidamente o cayendo sostenidamente. Aquí no, aquí tenemos una serie que está creciendo sostenidamente y ese crecimiento sostenido hace que ya no sea débilmente estacionaria. ¿Sí? O sea, esta es no estacionaria. No estacionaria precisamente por esa tendencia. ¿Sí? Pero la intuición nos puede decir que si le quitáramos la tendencia a esta serie, ahí podríamos pensar que es estacionaria. ¿Sí? Ok, entonces eso también ya conocemos. Y bueno, podemos pasar. Y bueno, aquí está el ejemplo 9 que ya lo pasé a lámina. Sí, es lo que ya hicimos la última clase, así que solamente están los resultados. Entonces aquí está todo. Ya sabemos que este proceso autorregresivo. Cada vez voy a llamar esto más proceso autorregresivo, ¿no? Ya no le voy a llamar ecuación en diferencia de primer orden, pero es la misma idea, ¿no? Una ecuación en diferencia de primer orden es lo mismo que un proceso regresivo cuando ponemos ya el epsilon t aleatorio. ¿Sí? O sea, ya le metemos aleatoriedad en WT. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, si nosotros asumimos que Y es débilmente estacionaria, aquí sería de agregar algo más, ¿no? Si se asume que Y es débilmente estacionaria, entre paréntesis, más adelante demostraremos que logra cuando el valor absoluto de φ1 es menor a 1, ¿no? Cuando el modelo, perdón, el modelo es estable, es decir, φ1, valor absoluto menor a 1. ¿Ya? Ahorita no tenemos una demostración formal, o sea, eso es lo que nos dice la simulación, por ejemplo.
O sea, nosotros vemos la simulación y con la simulación decimos, ah, parece que sí es estacionario, ¿sí? Pero en realidad hay una demostración, pero esa demostración la vamos a ver más adelante. No ahorita, no. No ahorita, sino más adelante. Porque ahorita lo que queremos simplemente es entender qué es la estacionariedad. Entonces, si se asume que Y es débilmente estacionaria, más adelante demostraremos que eso se logra cuando el modelo es estable. Entonces, la esperanza teórica, ¿cuál es? Ya sacamos, ¿no? Esto es lo mismo que sacamos ya la clase anterior. De hecho, en nuestros apuntes de clase está, si ustedes van al material de clase, en donde dice ejercicios, ahí ya tenemos los ejemplos 8 y 9. Así que estos son más teóricos, por eso es que están más bien en apuntes. Y aquí están los apuntes, ¿no? Entonces ahí están los ejemplos 8 y 9. ¿Sí? Entonces ahí está paso por paso explicado el ejemplo 9. Eso ya lo hicimos. Entonces aquí están solo los resultados. Entonces, ¿cuál es la esperanza teórica? Ya sabemos que esta esperanza teórica nace. ¿De dónde salió? Salió de tomar el resultado del ejemplo 8, ¿sí? De los resultados del ejemplo 8, recuerdan que nosotros sacamos la esperanza, pero luego decimos, ahora esta esperanza va a tener la característica de que la media para cualquier tiempo es la misma, mu. Y entonces, si es la misma, hacíamos los respectivos reemplazos y al final de hacer los respectivos reemplazos obteníamos este resultado. ¿Sí? Si tienen dudas, por favor, revisen de nuevo el video anterior y revisen este apunte de los ejercicios, de los ejemplos, perdón, 8 y 9, ¿no? Ahí está desarrollado más a detalle. La varianza también ya la sacamos, sigma al cuadrado sobre 1 menos phi 1, y la autocovarianza salía de este estilo, ¿no? Phi 1 igual a sigma 1, sí, perdón, no se olviden que esta es la letra griega sí, que representa el multiplicador dinámico, ¿no? Si sub j gama 0, donde si sub j es igual a phi 1 a la j, y j diferente de 0, ¿ya? Entonces, un segundo, disculpen. Listo. Bueno, entonces, como les decía, esa es la idea de la estacionalidad, ¿no? De hecho, me da ganas de coger, me da ganas de coger esta gráfica y ponerla en la lámina, un segundito nomás. Quiero una más bonita, ¿no? Esto ya es simulación, entonces ya aprendiendo. Uf, vean cómo a veces lo aleatorio puede hacer que surjan casos atípicos, ¿no? Este, por ejemplo, se sale de nuestra fluctuación y si uno ve esta serie al ojo, uno diría esto no parece estacionario porque aquí hay una tendencia creciente, pero es totalmente aleatorio. Es totalmente aleatorio ese comportamiento. Si bien, o sea, si hago otra simulación, quiero una... Ya, esta está más o menos agradable. Vean aquí cómo surgen los patrones, ¿no? Me voy a llevar esta. Es solo para poner en la lámina, ¿no? Un segundo. Ya, listo. Entonces ya tenemos cómo se ve esta serie, ¿no? Ah, disculpen. Es odioso esto de no estar bien de salud, pero bueno, no es gran cosa. Entonces, aquí ustedes pueden ver, ¿no? Este comportamiento, como les decía, ¿no? Donde podemos identificar, aquí está más claro, ¿no? Esos patrones, como que fueran casi ciclos, ¿no? O sea, más o menos, ¿no? O sea, como que va así, no, con rojo. Como que va así, ¿no? Más o menos. ¿Ya? En este caso se puede ver, o sea, en otros no se ve muy bien, o sea, ya depende del ruido blanco. O sea, el ruido blanco hace que esto no se vea muy claramente. Este es el efecto, por ejemplo, de la covarianza, de la autocovarianza estable, ¿sí? Es el más difícil de ver, este efecto de la autocovarianza estable. Se logra ver cuando tenemos ese tipo de patrones más o menos estables, en donde vemos que el pasado tiene cierto vínculo con el presente, pero hasta un punto. Después se repite, y se repite, y se repite, así no. Esa es la idea de la autocovarianza. De hecho, si no me equivoco, ahorita me subo esto. Qué bárbaro.
Ya. Bajemos la desviación estándar del ruido blanco. Pongámosle 0,01, así bien bajito el ruido blanco. Fue demasiado bajo, no tan bajo, entonces 0,1. Si ven como la serie termina fluctuando alrededor del 2, ¿no? Ya. No me gusta. Veamos un 0,5. Voy a subirle esto a 0,9, así bien al límite, ¿no? O sea, bien al límite. Ya casi se hace inestable esta cosa, ¿no? 0,9. 8. Más o menos. Es bien difícil. No nos demos mucha vuelta, repito, no se hace al ojo, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo ahorita es solo por experimentar y ver qué pasa con la serie, pero en realidad esto no se hace al ojo, ¿no? Esto se hace con pruebas estadísticas, ¿sí? O sea, nosotros vamos a aprender pruebas estadísticas donde realmente vamos a ver si hay o no una buena autocovarianza, o sea, una autocovarianza detectable, ¿no? Porque obviamente al ojo uno a veces tiene suerte. Cuando tiene suerte salen cosas como lo que acaba de salirnos aquí, que esto está chévere para efectos de lámina, pero en la práctica no se ve tan regular. Como pueden ver, ¿no? La misma simulación daba cosas ya bien irregulares, que no son ruido blanco, ¿no? O sea, esto no es ruido blanco. Puede a ratos parecernos ruido blanco, pero no es ruido blanco, porque noten que hay como cierta tendencia a que los valores estén más hacia arriba, ¿no? Más o menos, ¿ya? Bueno, sigamos. Entonces, esa es la idea de la estacionalidad, ¿no? La estacionalidad, por tanto, implica una regularidad en esperanza, varianza y covarianza. Esta regularidad va a ser más importante todavía cuando trabajemos con modelos con más retardos. Porque se acuerdan que nosotros hemos trabajado ya con modelos de 2 retardos, 3 retardos, p-retardos. Incluso ya sabemos cómo estudiar la estabilidad en esos modelos, con los valores propios de la matriz F o con las raíces, o mejor dicho, las inversas de las raíces de la ecuación característica. O sea, ya sabemos eso, lo que hemos visto antes, para ver estabilidad. Entonces eso va a volverse súper importante más adelante, ¿no? Pero bueno, pasemos al siguiente concepto de estacionalidad, que es la estacionalidad fuerte, ¿sí? Noten que en las láminas anteriores hablábamos de estacionalidad débil, ¿sí? Ahora vamos a ver estacionalidad fuerte, o lo que también se conoce como estacionalidad estricta. La estacionalidad fuerte o estacionalidad estricta es un caso mucho más complejo de analizar, mucho más difícil de identificar, pero teóricamente existe, ¿no? Entonces también hay que conocerlo para diferenciar de la estacionalidad débil. Entonces, ¿cuándo tenemos esta estacionalidad fuerte? Se dice que una serie temporal es fuertemente estacionaria o estacionaria estricta cuando, para cualquier grupo de distancias temporales, imaginen que nosotros tomamos varias distancias temporales, ya no solo un j, sino que tenemos un j1, j2, jn. O sea, tomamos varias distancias temporales. Entonces, la distribución de probabilidad conjunta de estos y, medidos en esas distancias diferentes, tomando un t de referencia, solo depende de los intervalos de tiempo que separan a las variables y no dependen del periodo de referencia t. Ya, ¿qué quisimos decir con eso? Vamos a hacerlo gráficamente. Voy a llevar esto. Esto me voy a llevar un momentito a mi pizarra, solo para explicarnos la idea de la intuición de la estacionalidad fuerte, nada más. Entonces, ¿cuál es la idea de la estacionalidad fuerte? Más o menos va así. En la estacionalidad fuerte, ustedes pueden, digamos, trazar una línea de tiempo. ¿Ya? Entonces aquí está la línea del tiempo. ¿Sí? Y dice, ok, tomemos una serie y tomemos un grupo de distancias. Hagamos esto más grandecito que se lea mejor. ¿Ya? Entonces tomemos, por ejemplo, ¿no? Un YT. Luego tomo una determinada distancia y tengo un YT más J1. ¿Sí? Entonces no tengo que ir a una distancia J1, ¿no? Y luego puedo tomar, solo tomemos dos, ¿ya? Para que no se haga tan pesada la gráfica. Un YT más J2.
Entonces aquí hay una distancia J2. ¿Ya? Entonces, hagan de cuenta que tanto YT más J más J1 y YT más J2 son variables aleatorias. ¿Sí? Son variables aleatorias. Entonces, al ser variables aleatorias, tienen una aleatoriedad que se recoge a través de una función de distribución. ¿Sí? Entonces, todo esto tiene una determinada aleatoriedad. ¿Sí? Estos tres valores tienen una aleatoriedad representada en una función f que va a recoger a yt más un j1 y yt más j2. ¿Sí? Entonces recuerden, cuando nosotros tenemos variables aleatorias, la aleatoriedad suele representarse a través de funciones. Por ejemplo, esta de aquí, esta función de densidad conjunta. ¿Sí? Esa es una función de densidad conjunta. ¿Ya? Entonces, yo tomo estos tres valores, van a tener una aleatoriedad y esa aleatoriedad va a estar representada en esta función. Repito, no se preocupen de la forma de la función. Ya vamos a ver un ejemplo un poco más visual. Pero ahorita quiero primero que captemos la idea. Ya. Ahora, tomemos la misma gráfica, pero digamos que ahora la voy a medir no en t, sino en un t'. Entonces la mido en un t'. De hecho, podríamos tomar el mismo eje, ¿verdad? O sea, vamos a hacer esto. Digamos que es el mismo eje, solo que le extiendo. Ya es el mismo eje. ¿Eso qué significaría? Que t obviamente es menor que t', ¿no? O sea, t menor que t'. Entonces, t' es otro periodo de tiempo. Si quieren, t es el año 2000 o el año 80. T' es el año 2020 o 2018, como ustedes quieran. Entonces, son dos periodos de tiempo distintos. Pero las distancias temporales son las mismas. Entonces, ¿qué pasa? Que la aleatoriedad conjunta por si acaso, ¿no? La aleatoriedad conjunta en este otro caso, vamos, ¿qué estoy haciendo? ¿Ya? La aleatoriedad conjunta en este otro caso es representado por la misma función. O sea, en definitiva, la función f que representa la aleatoriedad del yt más j1 y el yt más j2 es equivalente a la misma función, o sea, es la misma función que la f para el yt', yt' más j1 y el yt' más j2. ¿Ya? Esa es la estacionalidad fuerte. ¿Ya? Entonces es una condición mucho más jodida, más difícil de entender, no de entender, sino de evaluar. Porque lo que me están diciendo es, toma unos valores de la serie temporal arbitrarios con distancias arbitrarias. J1 no tiene por qué ser igual a J2, no pueden ser distintas o iguales, da lo mismo. Tomo 3, 4 o lo que sea, valores arbitrarios. Estos valores son aleatorios, tienen una aleatoriedad conjunta y esa aleatoriedad conjunta está determinada por una función de densidad conjunta. Resulta ser que si yo mido lo mismo, pero en otro periodo de tiempo, entonces cojo y saco un yt' más j1 y yt' más j2, ¿sí? Y de hecho aquí estoy cometiendo un error un poco burdo, porque la distancia j2 es con respecto a t, ¿no? Sí, un segundito. A ver, esta distancia es j1. Esta distancia es j2. O sea, aquí estaba cometiendo un error. Porque es t más j2, entonces la distancia es con respecto a yt. Sí, entonces es lo mismo acá, disculpe. J2, J1. ¿Ya? Y J2 sería esto de acá, ¿no? Eso es. J2. Ya, entonces ahí sí.
Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que me da lo mismo, ¿sí? O sea, simple y llanamente tomo unas distancias arbitrarias, tomo unos valores arbitrarios, y la aleatoriedad conjunta representada en esta función es la misma aleatoriedad que la aleatoriedad de que se mida lo mismo, pero en otro periodo de tiempo, con las mismas distancias, ¿sí? Recuerden que la aleatoriedad conjunta, ¿qué indicaba? Indicaba la aleatoriedad que aporta cada valor individual más la aleatoriedad de las interacciones, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos incluso de que podíamos pensar en un vector X que recoge estos tres, por ejemplo? Entonces, ese vector tiene la aleatoriedad de cada uno más la aleatoriedad de todas las interacciones. Entonces, resulta ser que cuando tenemos una serie que es estacionaria, que cumple con una estacionalidad fuerte, o sea, es fuertemente estacionaria, entonces la serie cumple con la propiedad de que para cualquier grupo de valores que yo tome, la aleatoriedad conjunta, o sea, la aleatoriedad que aporta cada uno más la aleatoriedad de las interacciones, es la misma, sea que la mida en t o la mida en un t'. ¿Sí? Es la misma. Lo único que necesito es que sean las mismas distancias. ¿Sí? Entonces, es una condición mucho más fuerte, por eso es obviamente se llama estacionalidad fuerte, es mucho más fuerte que la estacionalidad débil, porque ¿qué es lo que está diciendo en definitiva esta definición? Esta definición lo que está planteando es, si yo quiero que mi serie temporal sea fuertemente estacionaria, si yo tomo un tramo y tomo otro tramo con las mismas distancias, esperaría que ambos tramos tengan la misma aleatoriedad conjunta. Este tramo y es otro tramo, asumiendo que tienen el mismo tamaño, ¿no? O sea, en definitiva, uno podría tomar cualquier grupo de tramos de la serie temporal con igual magnitud, igual longitud, y si es estrictamente estacionaria, entonces se esperaría, ¿sí?, que la aleatoriedad conjunta sea igual. ¿Ya? Y eso es demasiado estricto, o sea, es ya muy fuerte, ¿no? Porque para eso debería yo ser capaz de estimar la aleatoriedad de este tramo, la aleatoriedad del otro tramo, y verificar que ambas aleatoriedades a través de sus respectivas funciones son iguales, ¿ya? Que sí se puede hacer, no es que no, sí se puede hacer, pero con, bueno, con unas aproximaciones bien jodidas, ¿no? O sea, se podría hacer. Entonces, esa es la otra idea de estacionalidad, la estacionalidad fuerte, ¿ya? Entonces, esta es la idea. Me apuré ahí. Entonces pensemos nuevamente, tomemos solo dos casos. Digamos que tengo la serie Y, medida en T, y en un YT más J1. Aquí estoy tomando solo dos variables. Recuerden que cuando teníamos solo dos variables, cada variable puede tener una aleatoriedad individual, ¿sí? Que está dada por estas distribuciones que se suelen llamar marginales. Y también habría una aleatoriedad conjunta, que vendría de esta densidad conjunta. Esa densidad, recuerden que recoge la aleatoriedad del YT, la aleatoriedad del YT más J1 y la aleatoriedad de las interacciones. Me daría toda esta función de densidad, o sea, la función que representa la aleatoriedad de estas dos. ¿Ya? Esa función tiene que ser idéntica a la función que yo obtenga, por ejemplo, si yo mido esto en un YT más tau y un YT más tau más J1. ¿Por qué? Noten aquí, tanto en el gráfico de la izquierda como en la situación de la derecha, ¿cuál es la distancia que hay entre las dos variables? J1. La distancia temporal es J1. Lo mismo acá, la distancia temporal es J1. Entonces, ¿qué sucede? Para que sea fuertemente estacionaria la serie, necesito que la función que representa la aleatoriedad conjunta de este otro caso sea idéntica. O sea, esta gráfica tiene que ser idéntica a esta gráfica. ¿Sí? Porque lo único que ha cambiado es qué cosa, el periodo de referencia. Aquí estoy midiendo en t, aquí estoy midiendo en t más tau, pero ambas cumplen con la condición de que la distancia es la misma, J1. Entonces ahí yo tendría una estacionalidad fuerte en la variable y. Y no solo para dos, ¿no?
Así como hago para 2, sería para 3, para 4, para 5, pero obviamente solo hasta 2 podemos graficar. Entonces, pueden notar que la estacionariedad fuerte es una condición muy fuerte, por eso mismo, ¿no? O sea, es muy fuerte porque te está pidiendo que toda la aleatoriedad, no solo porque tomen en cuenta, la esperanza, la varianza y la autocovarianza son parte de la aleatoriedad. Pero aquí ya no están diciéndote que solo quieres la esperanza, varianza y covarianza. Quieres que toda la aleatoriedad en conjunto sea siempre la misma, sin importar el tiempo en el que estés midiendo. Entonces, eso, repito, es muy fuerte, es una condición muy fuerte, ¿sí? Porque necesitas que básicamente estas funciones sean iguales para todo tau, o sea, para todo periodo de tiempo en el que midas, ¿sí? Lo único que importa es la distancia. J1, siempre que sea la misma, debería darte la misma función. Eso es equivalente a lo que les estaba diciendo hace unos minutitos. O sea, tomar la serie y decir, por ejemplo, tomando de a 2, tomo 2, tomo 2, tomo 2, tomo 2, tomo 2. Entonces siempre espero que estos dos, o sea, digamos 1 y 2, 5 y 6, 21, 22, cosas así, ¿no? Tomo dos valores y esperaría que siempre la aleatoriedad de esas dos sea la misma, ¿sí? Entonces, obviamente que ese tipo de restricción o ese tipo de condición más bien, eh, teóricamente puede servirnos o podría servirnos, pero no vamos a usar esa. O sea, la estacionalidad fuerte no es una estacionalidad que va a entrar en nuestros análisis, ¿ya? Pero es bueno entenderla para poderla diferenciar con la estacionalidad débil. Porque en la estacionalidad débil lo único que estamos pidiendo es que de toda la gráfica, solo la esperanza, ¿sí? La esperanza, la varianza y la autocovarianza, YT y un YT, aquí sería más J1, ¿no? Lo único que pedimos en la estacionalidad débil es que estos tres sean constantes, no toda la gráfica. Ni siquiera nos preocupamos por la gráfica, ¿sí? Como hicimos en el ejemplo de acá arriba. Cuando sacamos este ejemplo y vimos que es estacionario débilmente, no nos preocupamos de la aleatoriedad conjunta, a lo sumo de la covarianza, ¿sí? Entonces, obviamente que para efectos prácticos es mejor trabajar, o bueno, vamos solo a trabajar con estacionalidad débil, ¿sí? Pero bueno, esa es la idea de la estacionalidad fuerte, que es una idea mucho más compleja. No es imposible de entender, pero sí es difícil de evaluar, ¿no? Muy difícil de evaluar. Bueno, vamos a comparar ahora estacionalidad débil con estacionalidad fuerte, ¿ya? Les pido solamente un segundo. Voy a afinar un poco la voz. Listo. Bien, entonces vamos a analizar esto, ¿no? Vamos ahora a hacer la comparación entre la estacionalidad débil y la estacionalidad fuerte. Algo rápido nada más, no tampoco eh, nada del otro mundo. Eh, Intuitivamente podemos ya asumir que la estacionalidad fuerte, ¿sí? La estacionalidad fuerte es una condición muy drástica, ¿no? O sea, si quieren este de aquí, es una condición muy drástica, ¿no? Entonces es un caso más complejo que el caso de la estacionalidad débil, ¿sí? Entonces, guardemos esa intuición, ¿no? En la mente porque nos va a servir para entender más o menos qué es lo que esperamos de vínculo entre las dos estacionalidades. Pero piensen, ¿no? La estacionalidad fuerte es un caso muy particular, ¿no? Muy estricto, ¿ya? Entonces, dicho eso, ¿qué podemos decir? Bueno, la estacionalidad fuerte es un caso demasiado estricto. La estacionalidad, como les hemos dicho, es bien, no solo que es bien estricto, sino que incluso es muy difícil de evaluar porque tendríamos que tener la capacidad de identificar esa gráfica que estábamos viendo. Eso para dos periodos, ¿no? Eso para dos periodos. Si tuviéramos más periodos, más, perdón, variables aleatorias,
estaríamos obligados a entender la aleatoriedad conjunta de algo muchísimo más complejo todavía, ¿no? Y eso evidentemente que nos va complicando más la historia, ¿no? Entonces, ese hecho hace que no sea muy práctico trabajar con la estacionalidad fuerte, ¿sí? Además, si un proceso YT es estrictamente estacionario, ¿sí? Con segundos momentos finitos, bueno, esto así lo menciona Hamilton, esto significa varianzas finitas o varianzas que no crecen sin límite. A veces puede pasar que hay procesos que ustedes tienen algo así. Entonces, ¿qué pasa? La varianza no deja de crecer, ¿sí? Entonces, cuando tienen procesos donde la varianza no deja de crecer, ese tipo de procesos son procesos que se puede asumir que tienen varianza infinita, ¿sí? Entonces, cuando dejamos de lado estos procesos raros, ¿sí? Dejamos de lado estos procesos raros. Entonces, resulta ser que un proceso estrictamente estacionario a la vez es un proceso débilmente estacionario. ¿Qué estoy tratando de decir? Lo siguiente. Imaginen que este es el conjunto de todos los procesos, ¿sí? Todos los procesos o series débilmente estacionarias, ¿sí? Es el conjunto de todos los procesos débilmente estacionarios. Un subconjunto más específico sería el de los procesos, ¿sí? Fuertemente estacionarios. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, ¿qué sucede? Para que un proceso sea débilmente estacionario, por acá digamos, un elemento, lo único que necesito es que la esperanza, la varianza y la autocovarianza sean constantes en el tiempo. Covarianza de YT menos J igual gamma J, sin tiempo. Es todo lo que necesito. Con esto ya sé que mi proceso es débilmente estacionario. En cambio, para que mi proceso sea fuertemente estacionario, necesito, a más de estas condiciones, que toda la aleatoriedad conjunta sea estable en el tiempo. ¿Sí? Toda la aleatoriedad conjunta estable en el tiempo. Entonces, noten esto. Y por cierto, no. Y dentro de eso también quiero que varianza sea finita. Varianza finita. O sea, no quiero esos casos raros de varianza explosiva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de decir? Lo que estoy tratando de decirles aquí, colegas, es, para que un proceso sea débilmente estacionario, solo necesito que parte de la aleatoriedad sea estable. ¿Cuál parte? La que está representada en esperanza, varianza y covarianza. ¿Sí? Esto, si quieren, es solo una parte de la aleatoriedad. Parte de la aleatoriedad. ¿Ya? En cambio, para que el proceso sea fuertemente estacionario, se requiere que toda la aleatoriedad sea estable. ¿Y cómo es eso de toda la aleatoriedad? ¿Qué más hay de aleatoriedad aparte de la esperanza, varianza y covarianza? La kurtosis, la simetría y medidas superiores o momentos superiores, ¿ya? Pero los más comunes suelen ser asimetría y kurtosis. Entonces, aparte de esperanza, varianza y covarianza, si quisiéramos que fuera fuertemente estacionaria, también tendríamos que asumir que la simetría es la misma o la asimetría es la misma, que la kurtosis siempre es la misma y aparte tendríamos que sacar los otros indicadores. De hecho, podemos sacar infinitos números de indicadores, ¿sí? Recuerden, la esperanza se suele entender como el primer momento, ¿sí? De una función de distribución. La varianza como el segundo momento, ¿ya? La asimetría como el tercer momento, la kurtosis como el cuarto momento, y así podríamos ir, quinto momento, sexto momento, séptimo momento, o sea, podríamos saca y saca indicadores, y todos esos indicadores deberían ser estables. Entonces, obviamente que no es práctico, ¿ya? Eso es lo que está tratando de decir este párrafo, ¿no? Entonces,
Si un proceso es fuertemente estacionario, necesariamente está dentro del conjunto más grande de procesos débilmente estacionarios. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a estudiar solo los procesos débilmente estacionarios porque son un caso más general, ¿sí? Y tienen las propiedades suficientes para trabajar con series de tiempo en la práctica, ¿sí? Porque, por ejemplo, ya vimos, con el modelo, con este modelo, el modelo autorregresivo de primer orden, R1, o sea, con esta primera ecuación, esta ecuación en diferencia de primer orden, vimos que podemos hasta simularlo, ¿sí? Lo podemos simular. Y vemos que hay cierta regularidad, o sea, efectivamente se puede más o menos captar esa regularidad. Y cuando ya veamos las pruebas estadísticas para estudiar estos procesos, mejor todavía. Pero en cambio, para estudiar estos más estrictamente o fuertemente estacionarios, nos quedamos cortos de herramientas, al menos en este curso, ¿no? Entonces, esa es la idea, colegas. Entonces, una pregunta típica de examen. ¿Un proceso débilmente estacionario puede ser fuertemente estacionario? Siempre falso, sino a veces. Al revés, un proceso fuertemente estacionario con varianza finita siempre es débilmente estacionario, verdadero. ¿Ya? Este grafiquito que está aquí, que yo mismo borro, esta es la clave para entender esta parte, ¿no? Entonces, una vez más, repito. Todo proceso estrictamente estacionario o fuertemente estacionario también es un proceso débilmente estacionario, asumiendo que no tenemos varianza explosiva. Pero en cambio, no todo proceso débilmente estacionario cae en el caso de también ser fuertemente estacionario, ¿sí? Porque podría pasar que tengamos una serie temporal que tiene esperanza constante, varianza constante, covarianzas constantes, pero puede ser que la asimetría no sea constante. O puede hacer que la curtosis no sea constante, ¿sí? Pero nosotros no nos vamos a meter ni con asimetría ni con curtosis. Entonces no evaluamos esos indicadores, ¿ya? Esa es la idea entonces de la comparación entre débil y fuertemente estacionario, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Bueno, aquí está recogido de forma un poco más sintética, ¿no? Si YT es estrictamente estacionario y tiene varianzas finitas, entonces YT es débilmente estacionario. En cambio, si un proceso es débilmente estacionario, eso no garantiza que sea estacionario estrictamente, ¿ya? O sea, si YT es débilmente estacionario, no necesariamente, de hecho le puedo subrayar en la misma lámina, ¿no? No necesariamente la serie es estacionaria estricta. Ay, bueno, ya nada. Entonces le pongo en negrilla, ya, eso. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, estos, si quieren, todo lo que hemos dicho se resume a estas dos líneas, ¿no? Entonces, como que el vínculo de estacionalidad débil y fuerte va solo en un sentido, ¿no? Si tienes estacionalidad fuerte o estricta, tienes estacionalidad débil. Pero si tienes estacionalidad débil, eso no te garantiza estacionalidad fuerte o estacionalidad estricta. ¿Sí? Entonces, como les digo, debido a lo poco común, al menos en este curso, en cursos más avanzados o en estudios más avanzados de series temporales, ahí podría ser importante la estacionalidad fuerte, pero en este curso no. Entonces, como es poco común en nuestro curso trabajar con series temporales estrictamente estacionarias, a menos que se diga lo contrario, ¿sí? A menos que se diga lo contrario, solamente trabajamos con estacionalidad débil, ¿sí? Entonces, a menos que se diga lo contrario, de que en adelante, si es que ustedes escuchan decir que una serie temporal es estacionaria hacia secas, significa débilmente estacionaria, ¿ok? Y de hecho es el lenguaje común. Cuando ustedes escuchen que alguien dice, tengo una serie temporal estacionaria, están hablando de estacionalidad débil, ¿sí? O sea, cuando ustedes escuchen que alguien diga, asuma o imaginemos que tenemos una serie temporal estacionaria o YT es estacionaria. Entonces, siempre que ustedes escuchen la palabra estacionario, siempre asocien a esperanza constante, varianza constante, covarianza constante. Ya, nada más. ¿Sí? Y la estacionalidad fuerte queda como una curiosidad que podrán aplicar a futuro. De hecho, verán, siéndoles franco, ni yo mismo, que ya llevo algunos años trabajando con seis temporales, no he tenido casi la necesidad de trabajar con estacionalidad fuerte.
alguna cosa más teórica, pero en realidad en la práctica econométrica no es común trabajar con esto, ¿sí? Entonces, cuando estemos hablando de estacionalidad, siempre será estacionalidad débil, ¿sí? Siempre va a ser estacionalidad débil, y de hecho, capaz que de aquí ya no volveremos a hablar de estacionalidad fuerte, pero guarden esa intuición de la estacionalidad fuerte, o sea, existe, ¿no? O sea, se puede uno pensar en casos más drásticos de estacionalidad donde se le va obligando a que toda la aleatoriedad de la serie sea estacionaria, ¿no? Pero bueno, de eso ya no vamos a ocuparnos mucho más. Ahora, hay un caso muy particular, que son los procesos gaussianos, ¿sí? ¿Cuáles son los procesos gaussianos? Los procesos gaussianos son procesos cuya aleatoriedad conjunta se puede representar con una función gaussiana, ¿ya? O sea, más o menos recogen la idea de la campana de Gauss. Por ejemplo, esta misma, ¿ya? Entonces, hay casos muy particulares en donde resulta ser que las variables provienen de un proceso gaussiano, ¿ya? O sea, como de este de aquí, o sea, donde la campana muestra esta regularidad bien regular, ¿no? La campana de Gauss. El ejemplo típico, el ruido blanco gaussiano. El ruido blanco gaussiano proviene precisamente de un proceso gaussiano, la normal, ¿sí? Pero no es el único, puede haber otros procesos gaussianos, muy poco comunes en nuestro curso, ¿ya? El único proceso gaussiano que consideramos aquí es el ruido blanco, pero puede haber otros procesos gaussianos, ¿sí? Entonces, eh, aquí, ¿qué es lo que nosotros mencionamos? Mencionamos que este proceso, solo en el caso que sea gaussiano, ¿sí? ¿De acuerdo? Para todo, o sea, que sea gaussiano siempre, para todas las distancias temporales que queramos, para cualquier periodo de tiempo de referencia, o sea, siempre encontramos esta campana. En ese único caso, ¿sí? Va a suceder que la estacionalidad débil y fuerte es la misma, ¿ya? O se dan al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Para definir este tipo de procesos gaussianos, una característica es que solo se necesita media y varianza. Noten, por ejemplo, cuando trabajamos con ruido blanco, quiero constante con ruido blanco, no, ruido blanco. Por aquí teníamos simulación de ruido blanco, ¿ya? Aquí está la simulación de ruido blanco, colegas. Una simulación de ruido blanco. Entonces, este es ruido blanco gaussiano. ¿Por qué? Estamos trabajando con la inversa normal, ¿ya? La normal es gaussiana, obviamente. Entonces, ¿qué necesitamos para poder construir ruido blanco? Para construir ruido blanco, lo único que necesitamos fue generar números aleatorios, ya eso no es nada, es dejarle al Excel que genere números aleatorios. La media, que sabemos que siempre es cero, y la desviación estándar o la varianza, así le llamamos al cuadrado. Entonces, ¿qué información necesito para construir un proceso gaussiano? Para construir un proceso gaussiano, lo único que necesito es la media y la varianza. Solo con media y varianza ya construí el proceso gaussiano. Entonces, por eso pasa que si la media y la varianza son constantes, toda la campana ya queda fija. ¿Sí? Porque esta campana se construye solo con media y varianza. Y covarianzas, ¿no? Se necesita de la media, aquí habría que aclarar eso, un segundito. Es media, varianza y covarianzas. Se necesita de la media, la varianza y las autocovarianzas. Entonces, si ustedes tienen un proceso gaussiano y les dan esta información de la media, la varianza y las autocovarianzas, es lo que se hace en el ruido blanco. Miren, en el ruido blanco decimos, esto va a seguir una normal, proceso gaussiano. Esta normal solo necesita como información que la esperanza sea cero, la varianza sea constante y la covarianza es constante y en este caso es cero. ¿Ya? Entonces, este caso ahí es cuando vemos que da al mismo tiempo se cumple la estacionalidad débil y la estacionalidad estricta, ¿sí? Pero es un caso excepcional, ¿ya? Es un caso excepcional. O sea, solo en este caso excepcional de procesos gaussianos podríamos decir que la estacionalidad débil y la estacionalidad fuerte son equivalentes. Entonces, por ejemplo, aquí hay una pregunta típica también de prueba y examen.
¿El ruido blanco gaussiano siempre es débilmente estacionario? Obviamente sí. ¿Por qué? Esperanza constante, varianza constante, covarianza constante. Ahora, otra pregunta. ¿El proceso de ruido blanco gaussiano siempre es fuertemente estacionario? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque tienes esperanza constante, varianza constante, covarianza constante, y al ser gaussiano, o sea, depender de la normal, ya queda estable para siempre. ¿Sí? Que este es un caso muy raro, muy particular, ¿no? No se cumple con otras series, pero con el ruido blanco gaussiano sí. Entonces el ruido blanco gaussiano siempre va a ser débil y estrictamente estacionario. ¿Sí? Eso pasa con el ruido blanco gaussiano. ¿Ya? Aquí está dicho, ¿no? Entonces un ejemplo es el ruido blanco gaussiano, que al mismo tiempo es débil y estrictamente estacionario. ¿Ya? De hecho, es la única serie en donde vamos a tener eso, dentro de las que vamos a trabajar, ¿no? El ruido blanco gaussiano siempre va a ser débil y estrictamente estacionario. Pero fuera del ruido blanco gaussiano, el resto de series no van a ser así, ¿no? Ok, vamos borrando esto. Ya, entonces, ese es el concepto de estacionalidad. Repito, de aquí en adelante solo vamos a usar la palabra estacionalidad, pero estaremos hablando de estacionalidad débil, ¿sí? Y como ustedes pudieron ver, la estacionalidad nos va a ayudar a encontrar características particulares de las series temporales, como las que están aquí, ¿no? ¿Cuál es la media? ¿Cuál es la varianza? ¿Cuál es la autocovarianza? Y de las que más nos van a interesar son las autocovarianzas, porque las autocovarianzas nos van a dar una idea del vínculo entre el presente y el futuro, o el presente y el pasado, dependiendo de cómo tomemos J, ¿sí? Entonces, ese concepto, por favor, de la estacionalidad, guárdenlo, ¿no? Ténganlo presente porque es uno de los conceptos más importantes de series temporales. De hecho, es tan importante como lo siguiente. Todos los modelos que vamos, o casi todos los modelos, sí, casi todos los modelos que vamos a ver en este curso, solo pueden hacerse con series estacionarias. Sí, o sea, tan importante es este concepto que llega a ese nivel. Muchos modelos que vamos a hacer en este curso solo pueden hacerse con series estacionarias. Por eso es que el modelo del PIB que vimos hace algunas clases nos salía con muchos problemas, porque no es una serie estacionaria la del PIB. Porque para empezar el PIB tenía ese crecimiento, ¿no? Para empezar. Entonces, siempre estamos preocupados de que nuestra serie con la que trabajemos sea estacionaria. Y si no es estacionaria, hay métodos un poco más sofisticados para trabajar con la serie. Entonces, la primera pregunta que uno siempre enfrenta en la práctica en series temporales, la primerita de todas las preguntas es, ¿mi serie es estacionaria? Entonces, obviamente que ahí nace la pregunta de, bueno, ¿cómo yo puedo evaluar si mi serie es estacionaria? La única serie que sabemos que siempre es estacionaria es el ruido blanco. Ya, esa sabemos que siempre es estacionaria. Ya, es así. Pero es la única que sabemos que siempre. Las otras tenemos que hacer el análisis, o sea, sacar la esperanza, la varianza, la covarianza. Y a veces ese análisis no va a ser suficiente. A veces va a tocar hacer pruebas estadísticas, por ejemplo, del PIB. Del PIB no puedo sacar la esperanza, la varianza, la covarianza. O bueno, puedo sacar, pero ya vamos a ver otra cosa que eso tiene que ver con lo que estoy hablando. Pero no es natural, ¿no? O sea, no es como que uno dice, bueno, voy a sacar la esperanza del PIB. ¿Ya? ¿Por qué no se logra hacer eso? Ya, entonces ya vamos a ver. De acuerdo, pero ese concepto de estacionalidad, colegas, ténganlo súper presente, ¿sí? Porque es como que el paso inicial para poder trabajar ya con series reales. Ahora, para poder llegar a evaluar si una serie es estacionaria, nos toca recorrer un camino un poco largo, ¿ya? Pero bueno, toca hacerlo, no hay de otro. Ahora vamos con estos otros conceptos, ¿no? Convergencia y ergodicidad. Convergencia ya hemos hablado. Entonces, realmente el nuevo concepto que vamos a plantear ahora es la ergodicidad, ¿ya? Analizado paso a paso, con calma, la ergodicidad es un concepto sencillo, no es difícil. Al menos con ustedes que ya hemos visto convergencia, ¿ya? Entonces, espero que la ergodicidad no se nos complique, ¿ya? Pero vamos a verlo paso a paso, con calma, ¿ya?
Entonces, quiero que volvamos a pensar en nuestra situación de las simulaciones, ¿ya? Entonces, recuerden que cuando discutimos el tema de las convergencias, ¿sí? En distribución y en probabilidad, ¿se acuerdan que había estas dos, no? En convergencia en distribución, convergencia en probabilidad. La convergencia en distribución, ¿qué era? Que el histograma te quedaba similar a una distribución teórica. Y en probabilidad, ¿qué significaba? Que te acercabas a una constante, pero con cierta aleatoriedad, ¿ya? Entonces, recordemos esa discusión. Recuerden que en esa discusión siempre estábamos trabajando asumiendo que teníamos muchas realizaciones o simulaciones para un mismo periodo de tiempo, ¿sí? Para no hablar en abstracto, nosotros recuerden que, por ejemplo, podíamos hacer varias simulaciones de ruido blanco o varias realizaciones de ruido blanco. Luego veíamos que esas realizaciones, si yo tomaba una, por ejemplo, para t igual 5 y dibujaba un histograma, el histograma se acercaba a una normal. Y aparte teníamos todas las convergencias que ya hemos estudiado. ¿Sí? Y eso que está hecho para el ruido blanco lo hicimos para varias series. ¿Qué cosa? Simulaciones, varias simulaciones. Hicimos para el ruido blanco, también lo hicimos para una constante más ruido blanco, también lo hicimos para la tendencia temporal más ruido blanco, e incluso lo hicimos para una ecuación en diferencia de primer orden con ruido blanco. ¿Ya? Varias simulaciones. Ahora, ¿cuál es el problema de este enfoque con el que estábamos trabajando? El problema es que en el mundo real no tenemos varias simulaciones, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero bueno, antes de eso, a través de las simulaciones pudimos ver algunas convergencias. ¿Qué convergencias? Por ejemplo, que el promedio acumulado, si quieren, este es el promedio acumulado que sacábamos con Excel. ¿Qué pasaba con el promedio acumulado con Excel? ¿Se acuerdan? A medida que nosotros aumentamos las simulaciones, se acercaba a la media teórica, ¿sí? Y lo mismo pasaba con la covarianza. Nosotros, a medida que aumentamos el número de simulaciones y sacábamos la covarianza acumulada con Excel, y aumentábamos el número de simulaciones hasta el infinito, o sea, solamente crece, crece y crece, cada vez se acercaba más a la covarianza teórica, ¿ya? O sea, esto ya analizamos, estas convergencias ya obtuvimos. Estas son las convergencias de los gráficos que hemos estado viendo ya varias veces. O sea, estas convergencias que hemos visto ya varias veces, ¿no? Ya, estas no, estas convergencias, todas las convergencias que hemos visto, ¿no? O sea, ese hecho de que aumentamos simulaciones y los resultados se estabilizan en un punto. Más o menos, ¿no? Más o menos se estabilizan en un punto. Entonces, pese a que estas convergencias ya nos dan cierto poder predictivo, ¿sí? Tienen la limitación obvia. ¿Cuál es la limitación obvia? Que en la práctica solo tenemos una realización de la serie temporal. ¿Cuál es esa realización? Los datos efectivamente observados, datos, ¿sí? O sea, cuando nosotros trabajamos con una serie temporal, no tenemos la posibilidad de ver varias veces la misma serie. El PIB, no tenemos varias series del PIB, tenemos una sola serie del PIB, ¿sí? No tenemos varias simulaciones del PIB. Entonces, ¿qué sucede? Que estamos con la necesidad de tratar de intuir o de deducir la aleatoriedad del PIB, por ejemplo, sin tener las varias simulaciones del PIB, ¿ya? En los otros casos, en todos los casos que hemos visto hasta ahora, toda la aleatoriedad que hemos podido deducir ha nacido de hacer varias simulaciones. O sea, por ejemplo, tomemos la última, ¿no? Esta convergencia. Esta convergencia es la más compleja, ¿no? O sea, tener una ecuación con un primer retardo. Entonces, ¿qué hicimos? Tuvimos la suerte de que pudimos hacer varias simulaciones, pero para hacer las simulaciones se entiende que yo ya sabía cuál es el phi 1, cuál es la constante, cuál es sigma.
¿Y cuál es el problema? Que en la práctica no conozco ni phi 1 ni constante ni sigma. No conozco nada, me toca estimar. Me toca buscar un método estadístico para que eso se estime. Entonces, ¿qué sucede? No tengo la posibilidad en la práctica de hacer varias simulaciones. Solo tengo una serie, los datos. Entonces podemos imaginar que los datos son una simulación. ¿Ya? Entonces, ¿cómo trabajar o cómo entender todo este tema de las convergencias cuando tengo una sola simulación? ¿Sí? Entonces, sería deseable tener convergencias parecidas a las que tenemos aquí, pero aplicables en el caso de tener solo una simulación o una sola realización de la serie temporal. En respuesta a ese tema, justamente nace el concepto de la ergodicidad. ¿Sí? Entonces, la ergodicidad va a permitirme tener unas convergencias parecidas a las que nosotros tendríamos si pudiéramos hacer simulaciones. ¿Sí? Entonces, cuando trabajamos con series temporales ya en la práctica, no podemos hacer simulaciones si no conocemos su estructura, pero entonces tenemos que apelar al concepto de ergodicidad. ¿Ya? ¿Cómo va esto el concepto de ergodicidad? Consideremos una serie temporal, pero ahora consideremos que solo tenemos una realización de la serie temporal. ¿Ya? Por ejemplo, digamos que tengo una serie temporal de ruido blanco. Aquí tenemos ruido blanco. Y tengo solo una realización. Una serie de ruido blanco. De hecho, voy a ponerle un color. ¿Ya? Es lo único que tengo. No se fijen en lo que está al lado todavía. Solo tengo una serie. Esto es ya más parecido a la realidad. En la realidad no voy a tener mil simulaciones, no. Tengo una serie. Ejemplo. Supongamos que esto fuera, ya, esto va especialmente para los que son colegas de economía política. Imaginemos que estos colegas fueran los log retornos de una acción. ¿A qué me refiero? A que este fuera el logaritmo natural del precio en t sobre el precio en t menos 1, que esto es más o menos la tasa de crecimiento de un precio de una acción. Y supongamos que funciona la hipótesis de los mercados eficientes. ¿Qué era eso? Era una hipótesis según la cual los precios varían, o sea, las tasas de variación de los precios son ruido blanco. ¿Por qué son ruido blanco? Porque se entiende que, o se asume que si los mercados financieros son eficientes, entonces el comportamiento de los precios se mueve de forma aleatoria según las noticias del día a día. ¿Ya? Simplificando la historia, porque es más complicado que eso, pero estoy simplificándoles la historia. Entonces imaginemos que tenemos una serie de precios que son aleatorios, ¿ya? Que se comportan como ruido blanco. O sea, no hay patrón, ¿ya? No hay patrón, simplemente es ruido blanco. ¿Qué hacer? ¿Cómo entender las convergencias que antes teníamos? ¿Cómo puedo yo saber la esperanza de la serie? Que bueno, en este caso es ruido blanco. Claro, teóricamente porque es ruido blanco yo sé que es cero. Pero ¿qué tal si no me decían ruido blanco? Solo me dicen, aquí está esta serie. Trabaja con esa serie. Te dan la gráfica. Te dicen, ok, aquí está la serie y la gráfica de esta serie es esto de aquí. Punto. Viendo la serie tú dices, parece ruido blanco. Pero también podrías dejarte engañar y decir, no, pero es que como que hay unos patrones ahí. Entonces, ¿cómo analizamos en la práctica la serie? Si no conocemos la aleatoriedad. Ahí es el tema del concepto de ergodicidad. O sea, el concepto de ergodicidad nos va a salvar porque ese concepto de ergodicidad es el que nos va a permitir sacar los indicadores. O sea, ¿cuál es la esperanza de esto? ¿Cómo puedo saber yo la esperanza de esto en cada periodo? Si no sé nada. O sea, aquí, claro, sé que es ruido blanco, pero ya después no voy a saber. O sea, cuando ya trabaje con datos reales, no voy a saber. Esto se va a llamar precio o tasa de variación de un precio. Y ahí sí Dios sabrá si esto es o no ruido blanco. Entonces, claro, ahí me toca a mí tener algún concepto de base para poder hacer mis convergencias. Y ese es el concepto de ergodicidad. ¿Ya? Entonces, imaginemos esa situación. Tenemos solo una serie en el tiempo. Si ven que aquí está el 1. Ese 1 significa que tenemos solo una realización medida en el tiempo. Periodo 1, periodo 2, hasta el periodo t. O sea, es este ruido blanco que está aquí, ¿no? El que está aquí. Este, un solo ruido blanco.
Ya, y es ruido blanco porque quiero decirles, porque si no, ni siquiera les puedo haber dicho, solo les digo tengo una serie y ya. Si se desea, si de esta muestra sacamos indicadores, ¿qué indicadores podemos sacar? ¿Qué podemos hacer con esta muestra? Verán, con esta muestra lo que podemos sacar es, por ejemplo, el promedio, pero ya no el promedio de varias simulaciones, sino algo que le podemos llamar el promedio temporal. ¿Qué es el promedio temporal? El promedio, el simple y llano promedio, no de varias simulaciones, sino el promedio en el tiempo de la serie, ¿sí? Entonces podemos sacar el promedio temporal, eso podemos hacer. Entonces decir, a ver, ¿cuál es el promedio? O sea, me voy al final, cojo más, promedio y promedio. O sea, es el promedio común y corriente. Ya podemos sacar ese promedio. Eso podemos sacar, ¿ya? Ahora viene el truco. Noten la diferencia, ¿no? Ese promedio yo lo puedo sacar del PIB, del consumo, de la inversión, de cualquier variable. Es el promedio en el tiempo. Sí, es el promedio en el tiempo. Ahora, entonces viene lo importantísimo. Entonces, se dice que un proceso estacionario, pues noten eso primerito, ¿no? Un proceso estacionario es ergódico respecto a la media si cumple que el promedio temporal converge en probabilidad a la media teórica, cuando aumenta el tamaño del tiempo, o sea, el tamaño de la muestra en el tiempo. ¿Qué? O sea, básicamente se dice que una serie temporal estacionaria, o sea, ven que de entrada nos están diciendo que la serie tiene que ser estacionaria. Entonces, obvio, necesitaba saber el concepto de estacionalidad. Entonces, si una serie temporal es estacionaria, entonces se dice que esa serie es ergódica respecto a la media. Sí, cuando ustedes sacan ese promedio que dibujé, el que saqué hace un segundo, el promedio vulgar, común y corriente en el tiempo, y ese promedio lo siguen sacando para cuando más y más periodos de tiempo aumentan, entonces ese promedio converge a la esperanza teórica. Entonces vean la diferencia en la convergencia. Esta ya no es la convergencia en simulaciones, esta es la convergencia en el tiempo, ¿sí? Esa es la convergencia en el tiempo. Eso significa la palabra ergódico. Convergencia en el tiempo, si quieren, ¿ya? Es una convergencia en el tiempo. ¿Cómo se ve eso? ¿Ya? Entonces vamos nuevamente a nuestra serie temporal. Aquí vieron que este es un pobre y vulgar promedio que lo saqué para las 300 observaciones. Pero si yo quiero ver convergencia, necesito hacer un promedio acumulado. ¿Cómo hago eso? Vamos a la primera columna. Entonces, la primera columna, ¿qué está haciendo en esta hoja de Excel? Nada más hace lo siguiente. Está promediando, pero de forma acumulada. Entonces, por ejemplo, para t igual 2, ¿cuál es el promedio? 1 y 2. Para t igual 3, ¿cuál es el promedio? Si es que la serie llegara solo hasta 3. 1, 2 y 3. Para t igual 4, ¿cuál es el promedio? 1, 2, 3 y 4. Para t igual 5, ¿cuál es el promedio? 1, 2, 3, 4, 5. O sea, es un promedio acumulado, pero es un promedio temporal acumulado. ¿Sí ven la diferencia con los promedios que hacíamos antes? Antes, ¿qué hacíamos? Hacíamos promedios acumulados, pero lo que acumulábamos era eh, simulaciones. Acumulábamos simulaciones. Por ejemplo, ahí ustedes pueden ver que se acumulan 5 simulaciones de la serie. Acá ya no, aquí ya no estamos, aquí no tenemos ninguna simulación. Aquí lo que estoy es acumulando observaciones en el tiempo. Entonces, obvio, el último promedio, ¿cuál es? El de las 300. Pero tengo un montón de promedios intermedios. ¿Cuáles son esos? Los promedios que van acumulando observaciones en el tiempo. ¿Cómo saco promedio acumulado? Simplemente saco un promedio y le dejo constante el primer valor. ¿Sí? Por ejemplo, no borremos. Quiero sacar promedio temporal acumulado. Tomo desde el segundo periodo, digo, quiero hacer el promedio. Me imagino, si la serie durara solo en T1 y T2, ¿qué tengo que hacer? Tomar estos dos, obviamente. Y para que se quede fijo el primer término, en B8 hago F4. Listo. Y el resto es correr. Recorremos. ¿Y qué pasa? Sale nuestro promedio acumulado. Con la propiedad de que el último valor
Es el promedio de las 300 observaciones. Ya. Entonces, ¿qué me va a decir la ergodicidad? La ergodicidad me va a decir que si yo hago el dibujo, ya me adelanté aquí, ¿no? Si yo hago el dibujo de ese promedio acumulado en el tiempo, ahora que tengo en mi eje, el eje horizontal ya no son simulaciones. El eje ahora es el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo en este eje? El tiempo. Entonces, vean lo que pasa con el promedio acumulado. A medida que avanza el tiempo, al inicio este promedio fluctúa, pero luego este promedio se estabiliza, ¿sí? ¿Y hacia dónde se estabiliza? Me parece como que quisiera ir a cero, ¿no? Pero no es muy claro, ¿no? Hay un margen aleatorio de error, ¿no? Obviamente. Pero esa es la idea. O sea, ya se ve convergencia en el tiempo, no convergencia en simulaciones, ¿ya? ¿Por qué yo puedo ver convergencia en el tiempo? Porque uno dice, bueno, yo entiendo que haya convergencia en simulaciones, ¿ya? Las simulaciones se crearon con datos teóricos, ¿ya? ¿Cómo es que yo puedo ver convergencia en el tiempo? La convergencia en el tiempo, colega, solo puede verse por la estacionalidad. Si el proceso es estacionario, debemos, al ojo decimos, ¿cuál es el promedio de esta serie? Tal vez es esto. Entonces, si la serie efectivamente es estacionaria, el promedio temporal puede servirme de aproximación del promedio teórico, ¿sí? No son iguales. El promedio temporal, recuerden que aquí, si es que es estacionario, es mu. Si es que es estacionario, no es mu. Esto es por estacionalidad. Pero estoy diciendo que este mu puede aproximarse con el die promedio, porque como la serie es estacionaria, el promedio es constante. ¿Ok? Entonces, esa es la idea de la ergodicidad. Es la idea de la ergodicidad. De hecho, aquí sería súper conveniente, un segundito, poner que esa esperanza es igual a mu, ¿no? Hay algunas cosas que el libro de Hamilton no tiene, entonces sí, vale la pena ponerlo. Ahí, ya. Entonces vean lo que estamos diciendo. Es básicamente que este promedio, que es constante en el tiempo, no tiene el tiempo, esto es por estacionalidad, ¿no? Esto es por estacionalidad. Entonces, si tu serie es estacionaria, puedes aproximar ese promedio teórico constante con el promedio que sacas con tu muestra temporal. Punto. Y eso es lo que hacen los softwares. Los softwares lo que hacen es, ok, tú le das una serie temporal y lo que el software va a hacer es coger esa serie temporal y sacar el promedio. O sea, sacar el promedio, el último, el 300, el de 300. Y el software sacará ese promedio y punto. Eres tú el que debe decidir si tu serie realmente es estacionaria y tiene sentido asumir que ese promedio es o no es estable en el tiempo. Por eso es que es vital que tengan las bases teóricas sólidas, porque si tienes las bases teóricas sólidas, el software puede sacarte promedio de lo que sea, puede sacarte promedio del PIB, pero tú ya sabes, el PIB no es estacionario porque está creciendo, ¿ya? Si les dijera, saquen perdón, si es que te sacara un software el promedio de, qué sé yo, el consumo de los hogares, igual, el consumo de los hogares no es estacionario, crece, porque con el tiempo los hogares son más grandes y aparte se entiende que los hogares al menos en tiempos normales, están con sus ingresos ligeramente aumentando, 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 en teoría, ¿no? Porque también hay ciclos de caída y todo, pero no es estacionario. Entonces tú eres el que debe decidir si lo que te está arrojando el software como promedio tiene sentido asumirlo como la media, porque no es lo mismo. El promedio, recuerden, es una fórmula con los datos. La media es teórica, ¿sí? O sea, en pocas palabras, el resultado de la izquierda es un resultado teórico por estacionalidad. El resultado de la derecha es los datos. Y esto aparte es bien jodido. ¿Por qué? Porque, claro, la convergencia te pide que t vaya infinito. ¿Qué tal si mi t no va infinito? Puede pasar que tu t sea, como es tiempo, esto es mucho más corto que el infinito.
En series largas, como por ejemplo, en series diarias, como los precios de acciones de Wall Street o el precio del petróleo, que son datos diarios, ¿no? Ahí tú vas a tener datos de 1.500, 2.000 observaciones, los que tú quieras, hay un montón. Pero en cambio el PIB del Ecuador, por ejemplo, el PIB del Ecuador solo se tiene datos confiables desde 65, que igual es bastante para atrás, pero anual, ¿no? O si quieres datos trimestrales desde el 2000, se podría decir que son comparables sin hacer muchas maromas. No son muchos datos, si no son muchos datos, son 80 y algo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Resulta ser que ya no estás tan seguro de esta convergencia porque tu T no es tan grande. Por eso es que en series temporales es vital trabajar con datos lo más largos posibles en el tiempo. Si alguien dice, hice un modelo de series temporales, chévere, ¿cuánto usaste de observaciones? 10. Como para mandarle pateando, ¿no? O sea, ni para gráfica 10. O sea, si tú quieres hablar de series temporales con seriedad, chuta, ¿cuánto será? Si quiero unos 80, 100, más o menos. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que detrás de el tamaño de la muestra está esa expectativa de que tú tienes una muestra lo suficientemente grande como para que realmente tu promedio se esté acercando, si tu promedio se esté acercando a un promedio teórico que sea estable. Y para eso obviamente necesitas que tu serie sea estacionaria. ¿Ya? Vamos a ver un momentito para poder ilustrar esto mejor. Déjenme ver series temporales. Veamos el modelo del PIB un ratito, ¿se acuerdan? Tenemos que por ahí ese modelo del PIB. ¿Ya? Modelo con el cual espero haberles quitado las ganas de querer hacer la práctica de golpe, ¿no? Por su propio bien, colegas, sí, por su propio bien. Veamos el PIB, ¿ya? Si un software saca el promedio del PIB, este no es el PIB. A ver, ¿dónde está? Un segundito. No, no, no está en ejercicios, disculpe. Vamos, ejercicios, operadores de retardo. No, creo que aquí está. No actualizar ahorita. Ya, ya. Aquí está el ejercicio del PIB, ¿se acuerdan? Ahí está la serie del PIB. En esta serie del PIB, ya de entrada vemos que no es estacionaria, ¿no? O sea, no es estacionaria porque hay una tendencia temporal creciente. El chiste del PIB es que para empezar que tuviera una media cero, ¿no? Que digo una media constante. Pero aquí no hay media constante, aquí hay tendencia creciente. O sea, solo con que vean tendencia ya no es estacionario. Pero digamos que tú igual te embalas, dices, no, yo ya quiero hacer mi ejercicio práctico y punto, no me importa lo que diga el profesor, quiero hacer el PIB. Ya, y le metes en el software. Lo primero que te va a arrojar el software ya es el promedio, digamos. Promedio. ¿Cuánto es el PIB promedio? 14.317, ya. Esto eran datos trimestrales. Y ya, y tú coges el promedio y utilizas y dices, ya, listo, ya sé que la esperanza, la media es 14.317. No me importa que sea estacional, no me importa, ya. Solo quiero hacer rápido la práctica. Entonces sacas esta media. ¿Cuál es el problema de esta media? Primero, esa media es un promedio temporal, no es la media teórica. Entonces ahí la pregunta es, ¿este promedio temporal nos permite aproximarnos a la media teórica? Porque haz de cuenta que los software utilizan las fórmulas teóricas. Es lo que la gente a veces no entiende. O sea, los softwares lo único que hacen es evitar que tú hagas a mano las fórmulas teóricas. Es todo lo que hacen los softwares, todos los softwares. R, Data, Python, lo que tú quieras. Lo único que hacen los softwares es evitarte que tú estés haciendo estas fórmulas a mano, porque a veces estas fórmulas son muy complejas de utilizar, ¿sí? Por eso es que podemos darnos el lujo de estudiar en Excel, porque las fórmulas son las mismas. Y por eso es que tenemos ahora incluso una aplicación para hacer en Excel, cosa que les juro en mi época ni sabía que existía. De hecho, es más avanzado, eso parece chiste, ¿no? Pero es más avanzado poder hoy hacer en Excel que hacer en R o en Stat. ¿Por qué? Porque un matemático se le ocurrió que dijo, no, son las mismas fórmulas, hagamos en Excel. Es lo mismo. Pero bueno, vamos al punto. Entonces, digamos que ustedes dicen, quiero trabajar con el PIB. Dice, a ver. Por ahí me acuerdo que alguien me dijo, tal vez un profesor, no sé, que hay que ver que esto sea ergódico. ¿Qué es eso de ergódico? Ah, promedio acumulado. Entonces sacas el promedio acumulado de tu serie. Ya.
promedio acumulado y corres. Dices promedio, le hago constante la primera y le corres. Listo. Ahí está el promedio acumulado. Que al final obviamente te va a dar el mismo 14 no sé cuánto, ¿sí? Porque es obviamente el promedio acumulado y el último valor es el promedio de todo. Y le graficas y dices, vas a ver cómo converge. Siempre converge. Y ahí está tu convergencia. Entonces, ¿qué es lo que sale ahí, colegas? Comparen este promedio con el promedio de acá. Está abierto aquí. Esto está de abierto. Comparen esto. Aquí, ¿qué pueden ver? Aquí pueden ver cómo el promedio no converge al inicio, pero después ya como que converge, ¿no? A cero o a un valor parecido a cero. No es exactamente cero. Como el tiempo es limitado, o sea, no tenemos, fuera bueno tener muestras con tiempo infinito, ¿no? Pero no existe, ¿no? No existe, obvio. Entonces hay un margen de error, vean. Hay un margen de error importante entre el cero, que es el promedio teórico, y el promedio temporal. Y eso que este está simulado, o sea, este sabemos que es ruido blanco, o sea, esto a propósito. O sea, esta es una simulación de ruido blanco. O sea, a lo que voy. Incluso simulándole a propósito, el ruido blanco no te sale el promedio exactito. Pero ya la gráfica más o menos te muestra convergencia. O sea, ya más o menos como que la gráfica te dice, bueno, como que algo converge. Más o menos. Compara esto, ¿sí? Compara esto con esta gráfica. Ah, mire, profe, si ve cómo el pibe es ergódico, qué ergódico, ni que nada. Esto no es nada de convergencia. ¿Por qué? Porque resulta ser que está creciendo. Aquí no veo estabilización por ningún punto. Y es obvio, ¿por qué? Porque a medida que el PIB crece, la media va a seguir creciendo y creciendo y creciendo, porque el PIB tiene una tendencia temporal. Entonces, al tener una tendencia temporal el PIB, el promedio acumulado va a crecer. Eso ya lo vimos incluso. Recuerden que cuando teníamos una serie que era tendencia temporal más ruido blanco, la esperanza de esta tendencia, de esta serie, perdón, que es igual, precisamente es igual a beta T. ¿Sí? Ay, ruido blanco dije. ¿Ya? Es beta T. O sea, yo hasta teóricamente sé que cualquier serie que tenga tendencia temporal va a tener una media que va a crecer. Entonces, de entrada ya no sirve. ¿Por qué? Porque no tienes estabilización ni siquiera en la media. Entonces ahí tenemos un problema serio, que no se puede, o sea, no puedes asumir que el PIB es estacionario. O sea, de entrada, o sea, ya de entrada está mal. Es como ni bien empezaste con el pie izquierdo. Entonces, ¿qué sucede? Que es vital, primerito, entender bien esta teoría y entender bien la ergodicidad. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de ergodicidad, colegas. O sea, la idea de ergodicidad, repito una vez más, es una convergencia, pero es una convergencia donde lo que está haciendo o acercándose es el promedio de la muestra en el tiempo. Y esto se va a lograr cuando tu serie sea estacionaria y cumpla otra propiedad, no solo debe ser estacionaria. ¿Ya? Pero bueno, esa es la idea de la ergodicidad primero. O sea, eso primerito quería ilustrar, ¿no? Entonces, un proceso estacionario será ergódico respecto a la media si la autocovarianza tiende a cero lo suficientemente rápido. Esa es la condición. O sea, aparte de todo, para que sea ergódico necesitas que la covarianza, o sea, el vínculo entre el presente y el pasado, vaya cayendo rápido a medida que aumenta la distancia temporal. ¿Ya? Esto ya lo vamos a ver con más calma en la próxima clase. Pero entonces, tú necesitas que dos condiciones se cumplan para poder hablar de ergodicidad. Que el proceso sea estacionario y que aparte de que sea estacionario, chévere, gracias. Ya estoy terminando. Entonces, aparte de que sea estacionario, que el proceso también, ¿sí? tenga una covarianza que caiga lo suficientemente rápido a medida que aumenta la distancia temporal. O sea, que el vínculo entre el presente y el pasado vaya cayendo mientras más lejanos son. ¿Sí? Ya vamos a ver con más calma esta propiedad. Entonces, esa es la idea, colegas. Entonces, en la práctica, ¿qué vamos a hacer? Ya, solo con esto y termino. Aquí ustedes pueden notar que en esta hojita de Excel, ¿qué está calculado?
Está calculado el promedio temporal, la varianza y las autocovarianzas. Esto es lo que hacen los softwares. Los softwares calculan para una sola serie promedio acumulado, varianza acumulada, autocovarianzas, que ya hemos calculado, pero en la próxima clase igual voy a explicarles cómo calcular de nuevo. Es rápido eso, ¿sí? Y luego tú eres el que dice, sí, mi serie creo que tiene sentido que sea una serie que muestre convergencias. En media, varianza, si ven que en la varianza también hay convergencia, autocovarianzas, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso es lo vital, colegas, entender este concepto de ergodicidad, porque con el concepto de ergodicidad, las mismas convergencias que veíamos con simulaciones, podemos hacer, pero con el tiempo. ¿Ok? De todas maneras, en la próxima clase vamos a reforzar un poco más este concepto. ¿Listo, colegas? Entonces, con eso damos por cerrado el video de hoy.